Descubre la increíble lección del caballo prestado, una transformación emocionante revelada. El sol del mediodía caía con fuerza sobre el pequeño pueblo de San Miguel, donde las sombras parecían huir del calor. Roberto, con apenas 23 años, se sentía atrapado entre la vida que soñaba y la que le imponía su entorno. Lo miraban como un caballero sin su noble corcel, como si su brillante futuro se desvaneciera ante el escepticismo de los que apenas veían más allá del surco de la tierra. Hijo de humildes agricultores, había crecido devorando libros y soñando con un mundo que parecía tan lejano. Cada rayo de sol que iluminaba su rostro era un recordatorio de los sacrificios de su familia y de sus propias ambiciones. Esa tarde, un viejo cobertizo de herramientas se abría ante él como un portal olvidado. Mientras exploraba su interior, descubrió un caballo, canoso y cansado. Sus ojos, profundos y sabios, parecían contar historias de tiempos pasados. Una conexión instantánea se activó en su pecho. Quizás este caballo, como yo, ha sido ignorado, pensó. Pero aún tiene mucho que ofrecer. Sin embargo, la imagen de su familia trabajando la tierra llenó su mente de dudas. ¿Cómo podría dedicar su energía a una meta tan lejana cuando el peso del deber se hacía cada vez más pesado? A medida que trabajaba en el campo, la mirada de sus vecinos lo seguía. Ese chico solo sueña, se oía murmurar. Roberto podía sentir el juicio pesando sobre él. El amor y el respeto que profesaba por su familia competían con la urgencia de forjar su propio camino. ¿Qué futuro les ofrezco a mis padres si persigo un sueño vacío? Sus pensamientos se entrelazaban en un torbellino de angustia. Pero cada vez que se sentaba a estudiar, la ansiedad crecía. Los números y las fórmulas cobraban vida en su mente, revelando verdades que deseaban escapar de su pequeño pueblo. Esa noche, una reveladora charla con doña Elena lo llevó a un nuevo plano de angustia. Roberto, tienes un talento maravilloso, pero el miedo te paraliza. La investigación sobre la salud de nuestra gente podría ser tu legado, le dijo. Las palabras de Elena resonaban y le ardían en el pecho, como un fuego que necesitaba ser avivado. Sin embargo, la lealtad hacia su familia lo mantenía atado. ¿Debía arriesgarlo todo por un futuro incierto? Las voces de sus seres queridos y sus propios anhelos se empujaban mutuamente en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día estaba nublado cuando, explorando su conexión emocional con el viejo caballo, Roberto se dio cuenta de que ese animal reflejaba sus miedos. Tenía una carga invisible, un yugo que lo mantenía en la rutina. ¿Y si, como el caballo, él pudiera liberarse y demostrar que podía ser más que el hijo del agricultor? La revelación lo golpeó con fuerza. La lucha interna crecía, convirtiéndose en un dilema corrosivo. En ese momento de revelación casi dolorosa, se sintió como una marioneta en manos de su destino. La inquietud se convirtió en una sombra constante, un recordatorio de que, al final, lo que realmente anhelaba era ser fiel a sí mismo, sin importar el camino que eligiera. El viejo caballo miraba, y de pronto, Roberto sintió que era más que un simple animal cansado. Era un símbolo de todo lo que había querido ser. Sin embargo, una pregunta lo atormentaba: ¿podría ser el héroe de su propia historia sin romper el corazón de quienes más amaba? La niebla de su futuro envolvía cada expectativa. La transformación apenas comenzaba. La mañana siguiente trajo consigo un aire fresco, cargado de promesas. Roberto se despertó con una sensación de urgencia. La conversación de la noche anterior con doña Elena no se había desvanecido, en cambio, había tomado raíces en su mente. Se sentó en el borde de su cama, mirando al campo que lo rodeaba.
La tierra, solitaria y eterna, simbolizaba todo lo que había conocido, pero también todo lo que debía dejar atrás. Mientras sus padres trabajaban en el campo, él se dirigió al cobertizo. Su corazón latía con fuerza. Por primera vez, sentía que tenía que forjar un pacto con el pasado con el objetivo de crear un futuro. El viejo caballo lo miraba, aún con ese aura de sabiduría. Quizás hoy sea el día, se dijo, decidiendo que no solo debía cuidarlo, sino también aprender de él. Comenzó a trazar un plan que lo llevaría más allá de los límites de San Miguel. Roberto decidió dedicar su día a familiarizarse con el caballo. Alimentarlo, cepillarlo y llevarlo a pasear fue más de lo que había esperado. Cada paso que daban juntos parecía liberar un poco de la tensión acumulada en su pecho. Jamás había pensado que un simple animal podría ofrecerle tanto. Con cada susurro del viento, las dudas de la noche anterior comenzaban a disiparse. Mientras ellos trotaban por el sendero, su mente se inclinaba hacia la posibilidad de la educación y la investigación a la que anhelaba acceder. Sin embargo, los murmullos del pueblo no cesaban. Los rostros de sus vecinos asomaban en su mente, y sus comentarios se transformaban en ecos ensordecedores. ¿Qué está haciendo ese chico? Debería estar trabajando la tierra y no perdiendo el tiempo con un caballo. Cada juicio, cada mirada crítica, se convertía en un ladrillo más en la muralla que sentía se alzaba a su alrededor. El miedo se enroscaba en su estómago, pero en el fondo, una chispa de valentía se encendía. Al regresar a casa, Roberto se sentó con su padre. La cena estaba servida, pero la conversación necesitaba ser distinta. Con el corazón palpitante, decidió abrir su alma. Papá, estoy pensando en estudiar algo más, en avanzar, en buscar opciones más allá de la agricultura. Las palabras salieron en un torrente de emociones, mezclando temor y anhelo. Su padre lo miró, sorprendido pero sin reproche, esbozando una tristeza que caló hondo en Roberto. Hoy en día, mi hijo, muchos jóvenes se olvidan de la tierra. Crear una vida fuera de nuestros sacrificios puede parecer un sueño, pero si eso es lo que deseas, estoy aquí para apoyarte. No importaba lo que dijera, el peso de esas palabras lo golpeó. La montaña que sentía que debía escalar para cumplir con sus responsabilidades se desvaneció momentáneamente, pero las dudas nunca eran fáciles de borrar. Al acostarse, la angustia volvió a asomarse. Las posibilidades comenzaban a desbordar su mente, pero siempre se entrelazaban con el dolor de alejarse de su familia. Se preguntó si era realmente capaz de hacerlos felices si su camino los llevaba a un futuro incierto. El viejo caballo, con su mirada serena, se convirtió de nuevo en su refugio. Podría aprender a ser valiente como él. Mientras la noche se deslizaba, una decisión comenzó a gestarse. Comprendía que el camino hacia lo desconocido requería no solo valentía, sino también un compromiso profundo consigo mismo. A la mañana siguiente, iba a volver a hablar con doña Elena. Era momento de explorar oportunidades, estrategias y una hoja de ruta. La transformación ya no podía esperar más. Pero antes de que pudiera dar el paso decisivo, un nuevo desafío se avecinaba en el horizonte. Al finalizar el día, apareció un viejo conocido, un amigo de la infancia que traía noticias perturbadoras sobre una enfermedad en el pueblo, algo que podría cambiar el curso de su camino para siempre. El eco de su inquietud reverberó en su mente. ¿Podrá la ciencia salvar a aquellos que ama? En ese instante, la vida de Roberto dio un giro inesperado hacia una encrucijada donde sus talentos y deseos se enfrentarían a la realidad. La mañana siguiente, la luz del sol se filtró a través de las cortinas, dibujando rayos dorados en el suelo de la habitación. Roberto se sentó en la cama, consciente del peso de la responsabilidad que comenzaba a forjar su identidad. Las palabras del amigo resonaban en su mente, y su corazón latía con un nuevo propósito. La combinación de temor y determinación lo impulsó a levantarse, sabiendo que ese día podría marcar un antes y un después. Salió al aire fresco, el rocío aún brillante sobre la hierba. La imagen del viejo caballo se instaló en su mente, una metáfora viva de lo que necesitaba aprender: fortaleza, resiliencia y la capacidad de ser libre.
aún dentro de un sistema que parecía cerrarle las puertas. Caminó hacia el cobertizo, decidido a establecer una conexión más profunda no solo con el animal, sino también con lo que simbolizaba. Mientras cepillaba su pelaje, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Si puedo aprender a cuidar y comprender a este caballo, quizás también pueda aprender a cuidar de los que me rodean, incluso en tiempos difíciles, reflexionó. Cada caricia sobre la piel del caballo era como una afirmación de que su futuro estaba al alcance, siempre y cuando estuviera dispuesto a comprometerse con él. A medida que transcurrían las horas, se encontró ensimismado en una especie de meditación activa. Las voces del pueblo seguían siendo un eco distante, pero cada vez menos dominante. Se sentía más ligero, como si el aire fresco lo llenara de nuevas posibilidades. La conexión con el caballo le permitió liberarse del juicio ajeno, reafirmando su deseo de buscar algo más grande que su propia historia. Durante el almuerzo, se enfrentó de nuevo a su padre, esta vez con más convicción. Papá, quiero estudiar medicina. He estado pensando en cómo ayudar a las personas en el pueblo, especialmente ahora que hay problemas de salud. Podría hacer una diferencia. La mirada de su padre comunicaba preocupación y orgullo simultáneamente. Roberto podía sentir la tensión en su estómago, pero la claridad de su mensaje lo mantenía firme. Su padre asintió, aunque una nube de incertidumbre flotaba sobre sus palabras. La medicina no es un camino fácil, hijo. Requiere sacrificio, tiempo, y muchos no entienden el sentido de lo que haces. Pero si eso es lo que quieres, estoy aquí para apoyarte. Agradecido y abatido por la presión del futuro, Roberto sintió que había encontrado un aliado en su búsqueda. En la tarde, y con un renovado sentido de dirección, se encontró de nuevo en el cobertizo. Aquel caballo viejo, su compañero silencioso, había despertado en él algo que no sabía que existía. Se planteó un objetivo: encontrar información sobre universidades, becas, y cómo sobrevivir en un entorno desconocido. Eso implicaba navegar por una red de requisitos, papeleo, y tiempos difíciles. La mente de Roberto estaba en ebullición, y decidió hacer un esquema de acción. Sin embargo, la sensación de urgencia se apoderaba de él. La noticia de la enfermedad en el pueblo lo envolvía en un dilema moral que lo desafiaba a tomar decisiones. La creciente preocupación por sus vecinos lo instó a investigar los síntomas y tratamientos a pesar de que su propio camino a la educación parecía cada vez más incierto. Mientras la tarde se desvanecía y el cielo tomaba tintes anaranjados, Roberto sintió que su vida se dividía en dos caminos. Uno lo llevaba hacia un futuro profesional soñado, el otro hacia el compromiso con su comunidad y sus seres queridos. Su mente giraba en torno a la posibilidad de estudiar medicina, pero también a la necesidad urgente de actuar en el presente. Estaba claro que debía actuar, y no podía continuar en esa parálisis. Mientras miraba al horizonte, una idea audaz surgió: asistir a las reuniones del pueblo y ofrecer lo poco que sabía sobre salud a quienes lo necesitaran. Podría empezar ahí mismo, en casa. Quizás hay una manera de hacer ambas cosas, murmuró, con una chispa de determinación en sus ojos. El viento sopló con más fuerza, como si empujara a Roberto hacia su destino. En ese instante de revelación, una nueva pregunta surgió en su mente, insinuando una dirección aún más intrigante: ¿podría ser capaz de combinar el deseo de ayudar con la búsqueda de conocimiento, convirtiendo cada paso en una lección de vida? Sin embargo, las respuestas siempre traen consigo más preguntas. La siguiente reunión del pueblo prometía ser un campo de batalla de emociones y valor personal. Roberto sabía que el riesgo de enfrentarse a sus miedos y dudas había llegado. ¿Sería esa la verdad que podría liberarlo o la carga que lo detendría? La incertidumbre lo envolvía mientras se preparaba para la jornada que cambiaría su vida. La noche anterior a la reunión se coló en la mente de Roberto, tejido con hilos de ansiedad y expectativa. La luna brillaba con fuerza, pero su luz no proporcionaba consuelo. Las preguntas giraban en su cabeza como hojas en un torbellino. ¿Realmente estaba preparado para compartir algo que apenas comprendía? Sus palabras podrían hacer alguna diferencia. Sin embargo, cuando la mañana llegó, la determinación renovada reemplazó la duda.
Se vistió con una camiseta sencilla y un pantalón que había usado hasta el desgaste. Había un alivio en lo familiar, un recordatorio de que todos compartían la fragilidad de la existencia. Comenzó a caminar hacia el salón del pueblo, cada paso resonaba en su pecho como un tambor que marcaba el ritmo de su nueva intención, el bullicio de la reunión lo recibió. La sala estaba llena, las caras de sus vecinos reflejaban preocupación y miedo por la crisis de salud que acechaba las puertas de su hogar. Roberto tomó aire, sintiendo cómo sus nervios se convertían en energía. Debía encontrar su voz entre los murmullos enojados y los susurros de incertidumbre. Esperó un momento, el silencio se convirtió en un vacío elocuente que exigía ser llenado. Fue entonces cuando se levantó de su silla, el corazón latiendo como una alerta en su pecho. «Hola a todos», comenzó, sintiendo cómo las miradas se volvían hacia él. «Sé que estamos atravesando momentos difíciles. Quiero compartir con ustedes lo que he estado aprendiendo sobre salud y medicina, aunque sea solo un atisbo de lo que puedo ofrecer». La sorpresa en los rostros de los presentes lo llenó de una extraña mezcla de valentía y vulnerabilidad. Con cada palabra, empezó a sentir que su conexión con el viejo caballo había florecido en algo más. Se dio cuenta de que no solo estaba hablando de medicina, sino de la importancia de ser un faro para los demás. Los conocimientos adquiridos, aunque limitados, podían arrojar luz sobre la oscuridad del miedo. Mientras hablaba, notó que algunas personas comenzaron a asistir a sus palabras y las cabezas se asentían en aprobación. Explicó sobre los síntomas que había investigado y cómo identificar los problemas que tantas vidas estaban afectando. Compartió remedios simples y la necesidad de cuidar unos de otros. El ambiente cambió cuando la conversación se volvió más abierta. Roberto sintió que se estaba convirtiendo en un catalizador, ayudando a otros a unirse en la búsqueda de soluciones. A medida que otros comenzaron a compartir sus propias experiencias y conocimientos, el peso de la responsabilidad se transformó en un círculo de apoyo mutuo. Sin embargo, mientras la reunión concluía, una voz desafiante surgió de entre los asistentes. Una mujer, conocida por su escepticismo, planteó una pregunta incisiva: ¿estás preparado para enfrentarte a lo que se venga? Todo esto suena bonito, pero ¿y si fracasas? Las palabras le atravesaron como un golpe. La inseguridad que había intentado evitar resurgió con fuerza, como una sombra acechante. Roberto se sintió tentado a escapar de la mirada inquisitiva que sostenía la responsable de la duda. Sus pensamientos comenzaron a chocar entre sí como olas en un acantilado. El anhelo de ayudar competía con la fragilidad de su propia autoconfianza. Sin embargo, la lección del caballo resonó en su interior, una verdad inexpugnable. Respiró hondo, sopesando la importancia de la autenticidad frente a la crítica. «Sé que puedo fallar», respondió, encontrando en su interior el coraje que había cultivado. «Pero estoy dispuesto a aprender, a cuidarnos juntos en este camino. Esa es la única manera en que podremos avanzar». Mientras la reunión terminaba, Roberto sintió un peso menos en sus hombros. Había visto el poder que la vulnerabilidad podía tener para unir a la gente. Se iba a casa con una verdad que había comenzado a fusionarse con la de su propósito personal. El camino era incierto, pero esa incertidumbre contenía la promesa de crecimiento. En su mente, la idea de asistir a una universidad seguía presente, pero ahora se entrelazaba con una nueva visión, una misión personal para convertir su conocimiento en acción y compasión. No obstante, entre la satisfacción y la inquietud por lo que había comenzado, una nueva realidad se dibujaba en el horizonte. ¿Seré capaz de sostener este cambio y llevar a otros conmigo? Roberto dudaba. La próxima reunión del pueblo podría resultar aún más desafiante, y en el aire flotaba una exigencia ineludible. La necesidad de decisión se hacía palpable. Sería la prueba de su convicción, donde sería confrontado de maneras que aún no podía imaginar. La lucha por su identidad continuaba, y el próximo paso podría definir todo lo que había comenzado. La semana posterior a la reunión dejó resquicios en la mente de Roberto. Cada día, al despertar, las palabras de la mujer escéptica resonaban en su pensamiento como un eco distante al que no podía escapar. ¿Y si fracasas?
Se convirtió en una frase que lo perseguía, desnudando sus miedos más profundos. Sin embargo, había un nuevo compromiso en su ser, la necesidad de demostrar no solo a los demás, sino a sí mismo, que podía enfrentar el desafío que había asumido. Decidió que necesitaba profundizar sus conocimientos sobre la salud. Durante las noches, después de largas jornadas en el campo, se empotraba en libros que había encontrado en la biblioteca local. Cada página era un pequeño descubrimiento, una nueva pieza de un rompecabezas que anhelaba completar. No era solo un acto de estudiar por estudiar, era un proceso que lo hacía sentir más sólido, más adulto. Los temas de prevención y cuidado lo atrajeron. A través de cada texto, comenzó a entender cómo pequeñas acciones podían prevenir grandes tragedias. Se convirtió en su propósito convertir ese conocimiento en algo práctico que pudiera compartir con su comunidad. Sentía que todavía quedaba un espacio entre él y su objetivo, pero el deseo de cruzar esa brecha lo impulsaba, comenzó a plasmar en papel ideas para un nuevo encuentro en el salón del pueblo. Decidió que no solo se trataría de compartir información, quería que los demás también participaran, que el conocimiento se convirtiera en un diálogo. No estoy aquí para ser el maestro, sino un compañero de viaje, escribió en un borrador que guardaba en su bolsillo. Sin embargo, a medida que se acercaba la nueva reunión, la ansiedad retornó, enredándose con la emoción. La voz del escepticismo aún resonaba, y con ella venían imágenes de un posible fracaso. ¿Qué pasará si no puedo responder a las preguntas?, se repetía en voz baja. La noche anterior al encuentro se volvió otro campo de batalla interno. Sabía que lo que estaba a punto de hacer tenía el potencial de cambiar su rumbo y el de otros. Decidió dar un paseo, una práctica que le había funcionado antes para aclarar sus pensamientos. Se dejó llevar por el camino polvoriento que conducía al campo, donde el viejo caballo lo esperaba. Al verlo pastar, recordó la profunda conexión que había sentido con él, y cómo esa amistad había sido el catalizador de su presente. «Esto es por ti», murmuró, la voz cargada de una inesperada emoción. Las estrellas comenzaron a brillar, y por un momento, el silencio del campo lo envolvió, proporcionando claridad en su confusión. Se dio cuenta de que era el momento de abrazar la vulnerabilidad, de ser auténtico, porque de eso se trataba el verdadero liderazgo. Nadie puede ser perfecto, y el reconocimiento de esta verdad podría resultar ser el primer paso hacia un cambio real. El día del encuentro llegó. Esperaba en el salón, sintiendo una extraña mezcla de nervios y determinación. Se halló frente a un grupo de personas que lo miraban con una mezcla de expectativa y escepticismo. Pero esta vez, conocía mejor su propósito. Cuando comenzó a hablar, notó que la conexión era diferente. Había una circulación de energía entre él y los demás. Las preguntas fluían, y con cada respuesta, veía el interés crecer. Comenzó a sentir que su esfuerzo de aprendizaje no solo lo beneficiaba a él, sino que estaba construyendo puentes entre ellos, pero en medio del intercambio, un nuevo desafío emergió. Un joven del grupo, cuyo padre había estado lidiando con problemas de salud, demandó a Roberto una solución concreta. ¿Qué harías tú si fueras el médico? Necesitamos respuestas, no palabras, interrumpió, la presión del momento electrificó el aire. Roberto sintió cómo su corazón palpitaba, recordándole que el camino del crecimiento personal no estaba exento de obstáculos. Estaba frente a otro dilema. Su conocimiento era aún limitado y, aunque había progresado, nunca había hecho frente a una situación tan cruda. Soy consciente de mis limitaciones y de la complejidad de lo que enfrentamos, comenzó a responder, con la voz temblorosa pero decidida. Pero sé que, si trabajamos juntos, podemos encontrar soluciones. La respuesta obtuvo murmullos de desaprobación, pero también hubo cabezas que se movían. Mientras la tensión aumentaba, Roberto se dio cuenta de que no solo era una cuestión de conocimiento científico, sino que su papel ahora era el de un líder que debía aprender a navegar en la incertidumbre junto a su comunidad. La autenticidad que había cultivado se enfrentaba a una prueba decisiva, las palabras del joven resonaban en su mente y el momento se convertía en una tormenta íntima. ¿Todo lo que había construido, sería suficiente?
El momento de la verdad se acercaba, y con ello, la necesidad urgente de reafirmar su compromiso personal. ¿Sería capaz de sostener su papel en este compromiso compartido? La respuesta a esta pregunta podría definir el rumbo que había comenzado a trazar. Los días siguientes fueron una mezcla de reflexión y determinación temerosa. Roberto sabía que una nueva reunión estaba a la vuelta de la esquina y se propuso preparar una respuesta que no solo capturara la atención de su audiencia, sino que también demostrara su compromiso genuino. Pasaba horas en su estudio improvisado, rodeado de libros y notas, buscando la forma de responder a la pregunta que había resonado en su corazón desde aquel primer encuentro. Esa noche, mientras escribía, se sintió abrumado por la incertidumbre. El desafío no era simplemente ser un orador convincente, era la carga de las expectativas de otros y, fundamentalmente, las suyas propias. Necesito más que información, necesito una historia, se dijo a sí mismo mientras rayaba y escribía en su cuaderno. Comprender que las emociones humanas a menudo impulsan más que el conocimiento factual lo llevó a buscar conexiones más profundas. Decidió estructurar su próxima charla en torno a la idea de compartir experiencias personales. Reflexionó sobre su relación con el caballo que tanto significaba para él, recordando cómo ese lazo lo ayudó a enfrentar la vida con valentía. Si logré superar mis propias limitaciones con él, pensó, quizá otros también puedan encontrar la fuerza dentro de sí mismos para sanar. Sintió que esta nueva perspectiva podría ofrecer un puente más fuerte entre él y su audiencia. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la presión se intensificaba. Roberto no solo quería ser un transmisor de información, sino un faro de esperanza. La idea de hablar de su experiencia con el caballo comenzó a cautivarlo, pero también le provocó inseguridades. ¿De verdad eso ayudará? ¿Es suficiente un relato personal cuando se trata de la salud de alguien? Dudó internamente. Así, la noche antes del encuentro, las dudas volvieron a asaltarlo. Sintiéndose agotado, salió una vez más al campo. Observó el cielo estrellado, un lienzo infinito que lo llenaba de una calma inesperada. En un rincón, su viejo compañero lo miraba con un aire de familiaridad. «¿Tienes algo que enseñarme?», le murmuró a la bestia, buscando la conexión que anteriormente le había dado fuerza. En ese momento de vulnerabilidad, fue cuando se dio cuenta de que el verdadero liderazgo implica aceptar la imperfección en uno mismo. El mensaje que quería comunicar no debería estar exento de fracasos, por el contrario, esos fracasos podían ser las semillas de un aprendizaje profundo. La idea se solidificó en su mente, compartir no solo el conocimiento, sino el proceso de transformación a través de la experiencia. El día del encuentro llegó. Roberto se sentó en el salón, una vez más rodeado de miradas expectantes. Esta vez, no sentía miedo, sino una especie de electricidad creativa. Habló desde el corazón, comenzando con su historia y cómo aprendió a confiar en el proceso, a encontrar fortaleza en los lazos que había formado. Cada palabra resonaba con sinceridad y autenticidad. Las preguntas del público regresaron, pero su enfoque era distinto. Cada respuesta que daba era un reflejo de su viaje, un intento de descifrar junto a ellos las complejidades de la salud y la prevención. La participación del público se volvió más activa. No solo escuchaban, sino que compartían sus propias experiencias. Sin embargo, la pregunta crucial seguía en el aire, ¿y si en esta búsqueda también fallamos? Al final, un silencio reflexivo se instaló. Era un momento decisivo. Roberto se dio cuenta de que aunque había construido una conexión, también había sembrado incertidumbre en sus corazones. ¿Qué haré cuando me enfrente nuevamente a las limitaciones de este conocimiento? Esa inquietud ahora brotaba, y la verdad era que no tenía todas las respuestas. La reunión llegó a su fin, pero en su mente, las dudas se amalgamaron con una chispa de realización. Dentro de sus propias limitaciones, había encontrado la fuerza y el compromiso, pero la necesidad de seguir aprendiendo lo asediaba. Mientras se retiraba del salón, vio a ese joven con el padre enfermo. Sus miradas se cruzaron, y Roberto leyó en sus ojos la misma ansiedad que había sentido.
El ciclo de aprendizaje no había terminado. Mientras caminaba hacia su hogar, resonaron en su mente una serie de inquietantes preguntas. La voz del joven continuaba espoleando su ansiedad. ¿Era realmente la persona idónea para guiar a otros en esta travesía de sanación? La línea entre ayudar y decepcionar parecía cada vez más delgada. Pero una chispa de determinación encendía sus pasos. Esta era su encrucijada, y solo una decisión audaz podría cambiar su futuro. ¿Sería capaz de enfrentar los fantasmas que surgían en su mente una vez más y transformarlos en oportunidades de crecimiento? Al llegar a casa, la incertidumbre se había transformado en un bullicio interior. Roberto se sentó en su escritorio, su cuaderno desgastado frente a él, como un testigo silencioso de su viaje hasta ese momento. Los ecos de la última charla reverberaban en su mente. No era solo un orador, era un buscador, un hombre que deseaba encontrar su propio camino incluso mientras guiaba a otros. Comenzó a escribir sin rumbo fijo. Palabras, frases sueltas, ideas que surgían, se entremezclaban y se transformaban en un borrador de lo que podría ser su siguiente paso. Mientras garabateaba, se dio cuenta de que necesitaba claridad. Su intención no era convertirse en un experto distante, sino en un compañero de viaje, alguien que pudiera compartir su vulnerabilidad y crecimiento. Recordó a su caballo, su amigo fiel. Esa conexión lo había enseñado a ser paciente, a escuchar y a entender que el proceso de sanación, tanto emocional como físico, no era instantáneo. Las cicatrices mentales no se curan con una palabra mágica ni se desvanecen en un instante. A veces, el camino está lleno de tropiezos y retrocesos, cada uno una lección a valorar. Así que, en lugar de evitar sus propios fracasos, decidió abrazarlos y utilizarlos como lecciones a compartir. Pasó los días siguientes investigando más sobre la conexión mente-cuerpo, profundizando en textos que ofrecían perspectivas sobre cómo lo emocional influye en lo físico. Cada nueva idea se conectaba con su experiencia previa, y a medida que profundizaba, se sentía más seguro. Esta exploración no solo le aportaba conocimiento, sino también un sentido renovado de propósito. Comprendía que su misión no era llenar vacíos, sino brindar un espacio de empatía y comprensión. Bajo esta nueva luz, preparó su próxima charla. Quería incluir anécdotas sobre su relación con el caballo en cada contexto. Solo así, al compartir sus momentos de inseguridad, revelaría la profundidad de la resistencia humana. Quería que su audiencia supiera que la fallida conexión entre el esfuerzo y la recompensa a menudo parecía brújula rota. Sin embargo, cada intento fallido formaba parte de la travesía hacia la sanación. El día de la charla se acercaba nuevamente, y con él, una mezcla de emoción y nervios. ¿Sería capaz de ofrecer esa transparencia que había decidido? La noche anterior, volvió al campo, buscando esa calma que solo la presencia del caballo podía brindarle. Se sentó en el pasto, inhalando el aire fresco que lo rodeaba. En la penumbra, la figura de su viejo amigo apareció, y de inmediato, se sintió conectado a algo más grande. Era su refugio, su fuente de energía. «Estoy listo», le dijo al caballo en un susurro, aunque él mismo no estaba tan seguro. Mientras regresaba a casa, una pregunta emergió entre las olas de su mente: ¿realmente valía la pena compartir estas historias? No obstante, al mirar el cielo estrellado, entendió que quizás la respuesta no era lo más importante. Era, en cambio, el acto de abrirse, de mostrarse vulnerable, lo que podría resonar con quienes le escuchaban. Su viaje personal podía ser un espejo para otros, brindando luz a sus propios caminos rotos. Mientras se preparaba para la próxima charla, Roberto comprendió que su propósito había evolucionado. Lo que había comenzado como un deseo de ayudar a otros se había convertido en un viaje de autodescubrimiento. Enfrentaría sus miedos y asumiría el papel de aprendiz y guía simultáneamente. Pero con esta revelación también apareció una nueva pregunta. ¿Y si al abrirme, también me volvía vulnerable a la crítica? Con este nuevo dilema navegando por su mente, la emoción creció. Estaba a punto de entrar en un territorio desconocido, donde la verdadera transformación personal podía requerir mucho más que solo palabras.
La próxima charla no sería solo sobre él, sería un acto de valentía. Estaba decidido, pero aún quedaba un eco de ansiedad. Mientras se ponía de pie, se sintió agradecido por cada lección aprendida y a la vez, temeroso de lo que podría descubrirse en la rendición de su verdad. Sabía que estaba a un paso de algo grande, aunque también sabía que el enfrentamiento con sus lecciones más profundas apenas comenzaba. En ese instante, Roberto sintió el peso de la expectativa, esa mezcla de ansiedad y emoción. Comprendía que su verdadera transformación estaba por suceder y al final del camino, esperaban tanto revelaciones como pruebas. ¿Podría ser el cambio que anhelaba ver en otros, sin temer al juicio ni a la crítica? La sala de conferencias se presentaba como un nuevo desafío, uno en el cual su sinceridad podría ser tanto herramienta como arma. Roberto despertó esa mañana con la certeza de que el día le deparaba una prueba significativa. Aún sentado en la cama, respiró hondo, consciente del nudo que se formaba en su estómago. Era extraño vivir este asalto de emociones tan intensas, pero algo dentro de él le decía que estaba en el límite de un cambio drástico. Mientras se duchaba, su mente reflexionaba sobre el sentido del momento. ¿Era su voz suficientemente poderosa para trascender el miedo a la crítica? La idea de mostrarse vulnerable a otros era aterradora, pero también liberadora. Finalmente, se vistió con la camisa que había elegido cuidadosamente, un símbolo de su compromiso con lo auténtico. A medida que se dirigía al lugar de la charla, los pensamientos recorrían su mente como un torbellino. ¿Sería capaz de establecer una conexión genuina con la audiencia? En el camino, caminó entre árboles cuyas hojas danzaban al viento, y sintió cómo la naturaleza lo tranquilizaba. Tal vez aquel fuese el mismo proceso que seguía su caballo, que constantemente necesitaba adaptarse y encontrar su propio camino a través de los obstáculos del entorno. Al llegar, el ambiente era una mezcla embriagadora de entusiasmo y ansiedad. Los murmullos de la audiencia resonaban en sus oídos, y cada rostro que veía le recordaba su propia lucha. No eran solo un grupo de desconocidos, eran personas en búsqueda de respuestas, tal como él lo había estado una vez. La sala se fue llenando y pronto la luz se atenuó. Cuando fue su turno de hablar, Roberto sintió como su corazón palpitaba con fuerza. Se acercó al micrófono con una mezcla de temor y determinación. Al mirar a aquellos ojos expectantes, se dio cuenta de que la vulnerabilidad sería su mayor fortaleza. Comenzó relatando su relación con su caballo, cómo, a través de él, había aprendido sobre la empatía y la resistencia. En cada anécdota, dejaba caer pequeñas verdades sobre sus propias cicatrices, su evolución como ser humano. Las historias que solía contar con timidez ahora fluyeron con honestidad cruda. Mientras hablaba, notó que su voz se volvía más firme y clara, como si las palabras prendieran vida propia. Sin embargo, en medio de esa entrega, su mente luchaba con un pensamiento recurrente, la crítica. Cada vez que mencionaba sus fracasos, una sombra de inseguridad se cernía sobre él. ¿Qué pensarían? ¿Lo verían como un incompetente por haber fallado en el pasado? Pero, en vísperas de definirse como orador, se preguntó, ¿acaso los fallos no eran, en esencia, las piedras angulares de su crecimiento? Y así, la charla se transformó. Se volvió no solo en un relato sobre su camino, sino en un espacio de reflejo. Observó cómo algunas personas se sacudían, cómo se reconocían en sus palabras. Roberto finalmente entendió que su travesía de autodescubrimiento podía servir de brújula para otros, y cuanto más honesto fuera, más resonaría su mensaje. Al concluir, un instante de silencio envolvió la sala. Luego, los aplausos empezaron a agruparse en una oleada. Ahí, entre el reconocimiento y la gratitud, sintió un alivio que jamás había esperado. La tensión que había vivido se disipó como una niebla matutina. Sin embargo, a medida que los aplausos se desvanecían, un nuevo pensamiento lo abordó. ¿Y si la verdadera transformación no era solo demostrar mis cicatrices, sino también el poder de la empatía para sanar? Con esa inquietud deja un aire nuevo, un anhelo por explorar aún más la conexión con los demás. La charla había sido un paso, sí, pero había mucho más por descubrir.
A medida que caminaba hacia el vestíbulo, Roberto se sintió atraído por la idea de hablar abiertamente sobre sus luchas internas. Permanecía un hilo indeleble, una necesidad de enfrentar no solo lo que había compartido, sino también los efectos de sus confesiones. Con esa nueva pregunta en su mente, se encontró en la encrucijada de su viaje personal. ¿Cómo podría utilizar esta experiencia para profundizar aún más su vida profesional? Las respuestas pronto lo llevarían a un nuevo camino, uno lleno de sorpresas y desafíos. La búsqueda por el entendimiento y la conexión se transformaba más que en un objetivo, era un camino que debía recorrer con valentía. ¿Hasta dónde lo llevaría esta exploración de su propia vulnerabilidad? A medida que Roberto salía del auditorio, una mezcla de euforia y reflexión le llenaba el pecho. La charla había sido un espejo, reflejando tanto sus éxitos como sus fracasos. Sin embargo, la pregunta que lo había interpelado al final lo mantenía inquieto. ¿Cómo transformar esa conexión emocional en algo práctico, algo que pueda contribuir a su desarrollo profesional y personal? Mientras caminaba por el pasillo, sintió un cosquilleo en su mente. La idea de la empatía como herramienta de sanación resonaba en él. Pero la empatía no solo se trataba de sentir lo que otros sentían, se trataba de entender, de meterse en sus zapatos con la intención genuina de ayudar. ¿Cómo podría hacer de esto un pilar en su vida y carrera? Roberto recordó a su caballo. Su presencia había sido una constante, y a menudo se preguntaba cómo podía compartir ese vínculo único con otros. La reflexión lo llevó a captar que, así como él necesitaba abrirse, otras personas anhelaban lo mismo. Quizás sería el momento de explorar la idea de crear un espacio donde todos pudieran interactuar con su dolor y alegría a través de la conexión con animales. De pronto, se sintió inundado de opciones, talleres, grupos de discusión, sesiones terapéuticas. Pero antes de lanzarse de lleno, sabía que debía aclarar sus intenciones. ¿Quería hacerlo por él, por su aspiración profesional, o realmente creía en el poder de la conexión y la empatía? Roberto se sentó en un banco cercano al vestíbulo, sacó su cuaderno y comenzó a escribir. Quería aclarar sus metas, y lo más importante, definir su propósito. Comenzó a anotar ideas, trazando un mapa mental que desglosaba sus pensamientos en secciones, la historia de su caballo, el viaje de autodescubrimiento, la vulnerabilidad como fortaleza, y la empatía como motor de cambio. Era una espiral de creatividad en el papel, pero la voz crítica interna no se desactivaba. ¿Realmente puedes lograrlo? Resonaba en su mente, sin embargo, algo había cambiado en él. La experiencia de hablar había cultivado una semilla de confianza. Esta vez, en lugar de dejarse llevar por la crítica, decidió enfrentarse a ella. Es un proceso, y como todo proceso, necesito pasos claros. En ese momento, decidió que, a partir de entonces, cada día iniciaría una nueva actividad relacionada con su proyecto. No sería fácil, y podría tropezar, pero cada equivocación sería un aprendizaje, otra piedra sobre la cual construir su camino. Al salir del auditorio, su mente bulliciosa se aquietaba al pensar en los pequeños pasos a seguir. Roberto sabía que no estaba solo. Había personas con historias similares que también deseaban conectarse, aprender y crecer. A medida que se adentraba en la vida cotidiana, visualizaba esas actividades tomando forma. Tuvo la certeza de que se estaba preparando para un viaje extraordinario. Ya en su coche, mientras conducía a casa, una imagen particular se hizo clara en su mente. La figura de su caballo lo había guiado durante tanto tiempo, y ahora, él se convertiría en el guía para otros. Pero antes de lanzarse por completo, sentía que quedaba una pregunta crucial no resuelta. ¿Podía realmente ser la conexión con los animales el camino indicado para sanar a otros y a mí mismo? La incertidumbre lo llevó a analizar la última charla. Quizás lo que más necesito ahora es un mentor, alguien que haya recorrido este camino antes. Esa idea encendió en él una llama de esperanza, un nuevo impulso en su búsqueda de respuestas. Mientras llegaba a casa, la sensación de que algo grande se avecinaba lo envolvía. La historia de su caballo y su propio viaje de transformación había comenzado,
pero también había un aún inexplorado territorio de mentoría y guía esperando ser descubierto. Se preguntaba en voz alta, ¿qué pasaría si este mentor me brindara la clave para convertir mis vulnerabilidades en fortalezas para ayudar a otros de una manera inesperada? El próximo capítulo estaba por comenzar. La luz del sol nacía en el horizonte, bañando la pequeña aldea de San Miguel con un brillo dorado. Roberto, ahora un joven decidido y transformado por sus experiencias, se dirigía al centro del pueblo con una sonrisa que irradiaba confianza. Había pasado un tiempo desde que su vida parecía un laberinto de dudas. Hoy, estaba listo para encarar la nueva etapa que había forjado a través del aprendizaje, la conexión y la empatía. Las reuniones que había comenzado a organizar en el salón del pueblo se habían convertido en un espacio vibrante de diálogo. Los corazones y las mentes de sus vecinos se habían abierto a nuevas posibilidades. Roberto había dejado de ser el chico que solo soñaba, ahora era un catalizador, un guía que compartía su pasión por la medicina y el bienestar. Y lo más importante, su relación con el viejo caballo había simbolizado la liberación de las ataduras que lo mantenían estancado. Una vez más, el auditorio estaba repleto. Ahí estaba él, frente a un grupo de personas que esperaban ansiosamente su discurso. Esta vez, la inseguridad no manchaba su imagen, había abrazado su vulnerabilidad, sus fracasos, y los había transformado en poderosas herramientas de conexión. Los rostros de sus vecinos resonaban familiaridad y apoyo. Había conseguido, a través de sus palabras, crear un entorno donde el aprendizaje se entrelazaba con el crecimiento personal. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de aprender de nuestros fracasos, comenzó, mientras su voz resonaba con una firmeza renovada. Cada error, cada tropiezo en el camino, ha sido una lección que me ha llevado a donde estoy hoy. Y más allá de eso, he aprendido que cada uno de nosotros tiene el poder de ayudar a los demás a navegar por sus propios desafíos. Los murmullos de aprobación comenzaron a surgir entre el público. La conexión que había cultivado con ellos se manifestaba en la forma en que respondían a sus palabras. Sin embargo, había un hilo de duda persistente que lo empujaba a profundizar en su mensaje. Entonces, se atrevió a compartir una historia personal, aquella sobre la relación con su viejo amigo de cuatro patas, quien le había enseñado la esencia de la resiliencia. Mientras relataba sus experiencias, una transformación palpable llenó el ambiente. La sala se volvió un refugio de apoyo mutuo. Roberto se sentía abrazado por el amor, la admiración y, sobre todo, la voluntad de cambiar que renacía entre sus compañeros. Sabía que cada uno de ellos tenía un camino que recorrer, y él estaba decidido a ser parte de su viaje. Al finalizar, Roberto no solo había compartido conocimiento, había invitado a su audiencia a sumar sus voces, a compartir su vulnerabilidad y a buscar juntos soluciones. Con cada nuevo relato, sus vecinos se sentían más empoderados, dispuestos a enfrentar sus propios desafíos sin temor a fallar. Era el vínculo que había deseado crear, y hoy, se había concretado. La ovación final que lo recibió fue la confirmación de su crecimiento. Se encontró a sí mismo rodeado de abrazos y palabras de reconocimiento. Gracias, Roberto. Has cambiado nuestra perspectiva, le decían. Esa validación llegó justo en el momento en que más la necesitaba. Había logrado no solo transformar su propia vida, sino también tocar las vidas de otros. La sensación de logro personal era indescriptible, una mezcla de orgullo y nostalgia por el camino recorrido. Mientras caminaba de regreso a casa, la imagen de su viejo caballo lo acompañó. Era un símbolo de todo lo que había dejado atrás, de su evolución, de su renuncia a las cadenas del deber impostor. Sabía que el camino no había terminado, que la búsqueda del conocimiento y de ayudar a los demás continuaría. Pero en ese momento, sentía que había alcanzado algo monumental, confianza sólida, reconocimiento genuino y un compromiso inquebrantable con su propósito de vida. Al llegar a su hogar, se sentó con su familia. Compartió las historias de ese día, el orgullo y la alegría en sus ojos reflejaban el viaje que habían emprendido juntos. Papá, quiero seguir estudiando medicina. Quiero ser el médico que esta comunidad necesita,
proclamó, con la seguridad de quien ha conquistado su propio ser. Y así, Roberto no solo había encontrado su voz, sino también su camino. Con una claridad germinando en su corazón, comprendió que su éxito no solo se medía por las metas alcanzadas, sino por el impacto que tenía en su entorno. Ahora sabía que cada paso dado era parte de su legado, y que todos, incluidos sus padres, podían sentirse orgullosos de ver florecer su propósito. Roberto miró hacia el futuro con determinación. Su viaje apenas comenzaba, y con cada nueva decisión, su legado de amor, empoderamiento y sanación seguiría creciendo. No esperes más para ser parte de esta historia de transformación y descubrimiento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora, tu apoyo alimenta el algoritmo tanto como las historias a ti. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión, cada palabra cuenta. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que anhelan ver una historia de superación real. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.